Hola de nuevo a mi grupo de nutrición en el lactante. Como hemos venido haciéndolo a través de videos, yo voy a explicarles lo que es el tema que nos corresponde a esta clase del martes. Este video pues lo van a poder ver ustedes antes de la hora de la clase, por lo tanto cuando sean las 3 de la tarde para nuestra clase habitual pues va a ser solamente una videollamada para resolver dudas, ¿sale? Entonces ustedes como siempre van a tener la facilidad de contar con las presentaciones, las diapositivas, mientras yo voy a dar una explicación de cada una de ellas. Recuerden, pueden hacer anotaciones porque no todo lo que yo digo está en las presentaciones, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el tema de diarrea y en otro video voy a hablar sobre el estreñimiento, ¿de acuerdo? Para que no sea tan pesado a la hora de subirlo en YouTube. Entonces, antes que comencemos a hablar de las heces y demás, tenemos que saber cómo comúnmente nosotros debemos de ver una evacuación, ¿no? Tanto en los pequeños como en las personas adultas, ¿no? Y esto obviamente les va a servir a ustedes para que en su historia clínica, cuando estén tratando niños o adultos, puedan ustedes realizar una adecuada evaluación para saber si se está tratando de una evacuación tipo estreñimiento o tipo diarreica, ¿no? Entonces, existe algo que se llama escala de Bristol que nos habla sobre cómo se ven en cuestión de consistencia y en cuestión de forma las diferentes evacuaciones que podemos tener, ¿no? Y va desde el tipo 1 hasta el tipo 7, que va desde el estreñimiento importante, que es el tipo 1, que son las que son heces muy duras y que son muy separadas y que pasan con dificultad, es decir, que a la persona tiene que hacer un gran esfuerzo para poder evacuarlas, hasta las que son de tipo 7, que es la diarrea importante, en donde la evacuación es acuosa, sin pedazos sólidos y es completamente líquida, como si fuera pues un agua muy condensada, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir a la diarrea? Como un síndrome que se asocia a el incremento en el contenido de el agua en las heces fecales, ¿no? Recordarán ustedes por cuestiones digestivas normales que en el intestino grueso es donde se va formando toda la masa fecal, y obviamente el intestino grueso, parte de sus actividades normales o de sus funciones normales es el poder absorber o poderle dar a las heces fecales cierta cantidad de agua, ¿no? Cuando nosotros estamos dando demasiada agua a las heces o no le estamos dando el tiempo suficiente a nuestro intestino para poder absorber el agua de las heces fecales para ir formándolas, comienza este problema de las evacuaciones acuosas tipo diarreicas. Y obviamente la patología o la fisiopatología de esta enfermedad de la diarrea es muy diversa y puede tener varias causas, ¿no? Antes de ver las causas hay que ver cuáles son los tipos de diarrea, porque no todas son iguales y no todas se tratan de la misma manera, al menos en términos médicos. Tenemos la diarrea osmótica, que tiene que ver con cuestiones, como el nombre lo dice, de ósmosis, es decir, de la concentración de solutos en solventes, la concentración en líquido intraluminal y líquido extracelular o en medio interno, ¿no? Entonces, cuando hay una descompensación entre el medio interno y digamos, el lumen o el espacio intraluminal, pues comienzan a haber estos problemas de ósmosis y comienza a haber un flujo de líquido abundante hacia el espacio intraluminal, que da origen a las heces eh, muy acuosas, ¿no? ¿Cuándo se da precisamente esta diarrea osmótica? Principalmente cuando consumimos algunos productos con lactosa, para aquellos intolerantes a la lactosa, ricas en fructosa, en sorbitol, en azúcares, bebidas energizantes. Entonces, en un niño que comúnmente lo puedan estar hidratando con jugos muy dulces o jugos industrializadas, con bebidas energizantes como tipo Gatorade o estas bebidas que se encuentran fácilmente, pueden ser una razón por la cual pueda tener una diarrea osmótica, ¿no? Por otro lado, esta diarrea, por ejemplo, se trata muy sencillamente, solamente requiere el ayuno de la persona para que
toda esta cuestión osmótica y de electrolitos y entrada y salida en la célula y demás se resuelva. Después tenemos lo que es la diarrea tipo secretora, que ocurre cuando hay una secreción, ya sea exógena o endógena, por algún estímulo. Por ejemplo, cuando tenemos una bacteria o un virus intestinal que hace que se salga o que entre demasiada agua a uno de los dos puntos, ya sea la parte intraluminal o a la parte extracelular, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cólera, que es una de las enfermedades diarreicas más comunes, al menos en países subdesarrollados por la falta de higiene, que hacen, por ejemplo, las diarreas como si fueran, eh, se le llama agua de arroz, ¿no? Entonces, esta diarrea es característica porque es muy acuosa, de muchos volúmenes, es decir, de un volumen muy exagerado, incluso la gente llega a morir por este tipo de situaciones porque la deshidratación es muy grave. En algunos casos puede ser por cuestiones congénitas como la clorhidrorrea congénita, que consiste en una enfermedad en donde la diarrea tiene una gran cantidad de cloro en su composición. Después tenemos lo que es la exudativa, que ocurre cuando hay un daño a nivel del epitelio y que generalmente sucede por alguna infección o por una inflamación intestinal o gastrointestinal por algunas bacterias que pueden llegar a generar enterotoxinas o alguna otra sustancia que pueda dañar al epitelio. Y esta pues se caracteriza porque las evacuaciones llegan a ser con moco o incluso pueden llegar a tener sangre. Entonces podemos tener hematequesias, es decir, la presencia de sangre seca o ya coagulada en las heces, ¿no? Y por dismotilidad intestinal, cuando tenemos un proceso acelerado de el tránsito intestinal, como en el caso del hipertiroidismo, en algunas personas, incluso niños, con el síndrome de dumping o síndrome de intestino irritable, por también algún sobrecrecimiento bacteriano, ¿sale? Entrando ya en tema de diarrea, la diarrea aguda la vamos a considerar como aquella que tiene una duración menor a 14 días o 2 semanas y que consiste en 3 deposiciones líquidas en al menos 12 horas. Esto obviamente tiene que ser tratado de manera urgente y de manera rápida porque obviamente el grado de deshidratación puede ser mayor conforme va pasando el tiempo. Entonces si dejamos 1, 2, 3 días, el niño puede llegar a tener una pérdida considerable de agua y recuerden que entre más pequeños es el niño o son los niños, mayor cantidad de agua obtienen. Entonces este tipo de problemas puede generar una consecuencia mayor, ¿no? ¿Por qué se da? Bueno, algunas causas puede ser por una mala higiene, una mala preparación de las fórmulas lácteas, por ejemplo, o por cuestiones socioeconómicas, entre otras cosas. Y lo importante tanto de la diarrea aguda como de la diarrea persistente o crónica es que debemos centrar nuestra atención en la rehidratación del paciente, ajá, que es lo que debemos nosotros de darle prioridad a la hora del tratamiento. Entonces, sabemos que a través de las evacuaciones diarreicas se va a perder obviamente agua, se van a perder electrolitos como sodio, cloro, potasio y bicarbonato, que si se sigue de manera constante, pues obviamente puede generar alteraciones a nivel de la célula, a nivel muscular, a nivel tisular, entre otras cosas. Entonces, para evitar un problema mayor, debemos de ser más rápidos a la hora de tratar a nuestro pequeño. Entonces, aquí en la presentación ustedes tienen cuáles son los signos de esa deshidratación o cuáles son los grados que podemos nosotros considerar para determinar entonces nuestro tratamiento. En primer lugar, tenemos el grado de deshidratación, con deshidratación y deshidratación grave. Ahí ustedes podrán ver en la tabla cuáles son los signos que podemos ver en cada uno de ellos. El niño que no tiene una deshidratación considerable es aquel que todavía está activo, que está alerta, que tiene un comportamiento normal. El que ya tiene cierto grado de deshidratación, pues obviamente va a estar un poco irritable, va a estar sediento, va a mostrar bastante sed. Y en el caso de la deshidratación grave, que ya implica una hospitalización per se, puede generar un choque hipovolémico porque obviamente implica que se está perdiendo demasiada agua y obviamente esa agua que proviene tanto de células como de la sangre o del suero
pues obviamente va a ir generando mayores problemas y consecuencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, este grado de deshidratación, entre más como prolongado se dé, o de manera crónica, puede generar ciertos grados de desnutrición, perdón. Y obviamente esto pues va a agravar toda la situación clínica de nuestro paciente. Entonces tenemos que resolver cuanto antes la deshidratación de nuestro paciente. Eh, ¿Qué es lo que comúnmente puede pasar para que se dé aparte de o más bien, para que se dé esta desnutrición? Pues el hecho de que las mamás dicen, es que tiene diarrea, entonces le voy a quitar todos los alimentos. Y eso también pues va a generarle desnutrición porque le estamos quitando calorías. O tratar de darle algún alimento para ayudarle, pues también puede perjudicarle, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer una evaluación tanto clínica como dietética para ver qué tipo de soluciones le dio la mamá a ese niño para tratar esa diarrea. ¿Cuál es el tratamiento? Como les decía, es la rehidratación oral y en este caso la OMS en varios estudios pues realizó una serie de recomendaciones para este tema de la rehidratación, haciendo o sugiriendo soluciones de rehidratación oral que se clasifican en 60, 75 y 90, que la única diferencia que tienen entre ellas es la concentración de sodio. ¿Se pueden hacer caseras? Sí, sí se pueden hacer caseras. En la presentación ahí viene un ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos el plan A, que es para niños que no tienen una deshidratación considerable, como les decía, son niños que todavía están reactivos. Y aquí lo que consiste es en darle el suero de rehidratación oral, que aquí en México, por ejemplo tenemos el Vida Suero Oral, que te lo dan en cualquier centro de salud. Incluso hasta en los simis llegan a vender también su propia marca. Y esto se va a dar a libre demanda, es decir, el niño lo va a poder tomar sin ninguna restricción o sin ningún requerimiento específico, ¿sale? En el plan B, que ya es para los niños con deshidratación leve o moderada, la recomendación de cantidad de suero es de 25 mililitros por kilo de peso por hora. Es decir, si mi niño pesa 5 kilos, bueno, entonces yo le voy a tener que dar 125 mililitros por hora que yo le esté dando. Cuando la diarrea presente episodios muy severos o muy seguidos, se le van a agregar de 30 a 60 mililitros por evacuación, aparte de los 125 mililitros que yo voy a estarle dando cada hora. ¿Cada cuánto? Puede ser cada 30 minutos, cada 20 minutos, dependiendo también de la tolerancia del pequeño, ¿sale? Si no conocemos el peso del paciente, entonces podemos utilizar lo que es la edad del paciente. Y ahí en la presentación ustedes van a ver cuántos mililitros por edad le corresponden a cada uno, ¿sale? En el plan C, que ya explica obviamente la hospitalización del pequeño, pues este tratamiento consiste más que nada en rehidratarlo a través de soluciones intravenosas, una solución Hartmann, y después, ya que se hayan controlado los electrolitos, sobre todo sodio y potasio, ya se le puede agregar una solución glucosada al 2.5%, dependiendo también del hospital. Y esta, pues obviamente que tiene que ser de urgencia, ¿no? Como ven ustedes en la imagen, el niño se ve, obviamente, nada reactivo, tiene obviamente los ojos sumidos, que también es una de las formas en que nosotros podemos ver el grado de deshidratación del paciente. Si se le hace el signo de pliegue, es decir, nosotros, aquí voy a usar mi brazo, agarramos un pedazo de pliegue, y ven, regresa luego, ¿no? Entonces, con estos niños, este pliegue llega a sí regresar, pero regresa de una manera muy, muy, muy lenta, ¿no? O sea, se puede tardar 3 4 segundos. Entonces, esa también es una de las formas en que podemos ver el grado de deshidratación de nuestro paciente. Después, el suero casero, ahí ustedes lo pueden ver, utiliza agua simple, sal, jugo de limón y un poco de azúcar. Esto obviamente en sus respectivas medidas. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento nutricio que vamos a darle? Cuando son menores de 6 meses, hay que tomar en cuenta algo. Como solamente están consumiendo un alimento líquido, que es la leche materna, las evacuaciones van a salir comúnmente pastosas, ¿no? Entonces, no
no hay que alarmarnos ni alarmar a las mamás, sobre todo a las mamás, cuando vean este tipo de evacuaciones, porque luego dicen, es que todo el tiempo me hace pastoso, es que todo el tiempo tiene un color diferente. Bueno, pues obviamente que si nosotros tenemos una una dieta, perdón, a base de líquidos, pues nuestras evacuaciones van a ser bastante pastosas o líquidas, ¿no? Porque no hay un alimento sólido que me dé, por ejemplo, la fibra que me hace gelatinizar las heces fecales o que le va dando forma, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que alarmar a las mamás ni dejar que se alarmen con este tipo de situaciones cuando el bebé presenta estas evacuaciones pastosas, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues mantener la lactancia materna. Recuerden que la lactancia materna, aparte de cuestiones de macronutrientes y micronutrientes, pues también le va a dar cierta protección inmunitaria a través de las enzimas y de las inmunoglobulinas que le va aportando. Entonces, de preferencia es mantenerle la lactancia a nuestro pequeño. Si la diarrea es por una cuestión, por ejemplo, de alergia a la proteína de la leche de vaca, bueno, entonces eso es otra cuestión, porque ahí el problema es una cuestión de tolerancia hacia las proteínas o de alergia hacia las proteínas, y entonces el cambio principalmente es hacia la mamá, pero eso lo podemos discutir cuando tengamos nuestra videollamada, ¿no? Eh, Cuando son mayores, pues obviamente que sí, las evacuaciones van a ir cambiando porque ya le estamos agregando alimentos sólidos en el tiempo de la alimentación complementaria y transicional. Y obviamente aquí sí podemos nosotros tener un poco más de atención y de cuidado cuando nuestro paciente presente evacuaciones tipo diarreicas, ¿no? ¿Qué se sugiere? Bueno, se sugiere por un lado mantener la alimentación lo más habitual posible. No se trata de, como antes decían, es que hay que dejarlo por 3 4 días de ayuno, porque se ha visto en estudios que si se mantiene una alimentación lo más habitual posible, se tiene una mejor tolerancia o hay un menor riesgo de una diarrea crónica. ¿Por qué? Pues porque el intestino todavía tiene cierta capacidad tanto de digestión como de absorción, y esto pues obviamente favorece mantener el trofismo intestinal, disminuir la carga microbiana de los intestinos y obviamente reducir la gravedad de la diarrea. Por otro lado, se sugieren también el uso de probióticos. Esto es algo que sí se ha documentado, que tiene estudios y que se han validado, en donde se utilizan principalmente 3 cepas, lo que son los Lactobacillus GG, Lactobacillus reuteri y Saccharomyces boulardii. Ajá, y el Saccharomyces boulardii, por ejemplo, es muy efectivo para ciertas bacterias. El Lactobacillus GG para virus como el rotavirus, que es de los principales virus que ocasionan diarrea en menores de 5 años. ¿Y cuál es la dosis? Bueno, ahí también va a variar, ¿no? Ustedes pueden revisar la página 550 del libro de Nutriología Médica de la 4ª edición, en donde habla sobre las enfermedades diarreicas. Ahí viene el cuadro 20-9, perdón, que habla sobre los probióticos sugeridos y cuál es la dosis, porque hay algunas que son 20.000 unidades, otras que 30.000 unidades formadores de colonias, etcétera. Entonces, si nosotros vamos a sugerir probióticos, hay que tratar de que sean estos 3, ¿no? En los demás pueden requerirse algunos estudios o pueden haber algunas pistas o ciertas luces respecto a su funcionalidad, pero bueno, los que sí se ha visto que tienen una mejoría es con estas 3 cepas, ¿sale? Luego, ¿qué otras tendencias tenemos? Por ejemplo, lo que es el trasplante de heces fecales. No es que le hagan comerse al bebé una popó de alguien, ¿no? Sino que lo que se hace es obtener las heces fecales de la persona, una persona sana, obviamente. Se hace un filtrado y una especie de refinación para esas heces fecales, y después se obtienen toda la cuestión de microflora intestinal del paciente sano y se le hace el trasplante a esa persona. Pero bueno, esto obviamente son cuestiones más elevadas, más avanzadas, y que aquí en México yo no conozco algún estudio en menores, pero bueno, son algunas de las cosas que se han estado viendo en estos momentos, ¿no? Ahora, pasando al tema de la diarrea persistente, pues ahora, si son 14 días o menos para la aguda, pues estas son 14 días o más para la persistente. Y obviamente esto implica ya una lesión más grave
del intestino, porque ha sido algo constante que se ha estado dando en la persona, y este tipo de diarrea persistente va a favorecer que la permeabilidad del intestino sea más grande, es decir, que penetren macromoléculas como proteínas incluso o bacterias y que puedan generar ya sea una intolerancia o una alergia a esas macromoléculas o una contaminación o una translocación bacteriana. Entonces, en lugar de solamente tener bacterias tipo E. coli en los intestinos, por una translocación bacteriana, pues ya voy a tener E. coli quizás en el riñón o quizás en algún otro lado del cuerpo, porque pues obviamente el intestino como estuvo o ha estado dañado constantemente, pues permite ese paso de estas bacterias, ¿no? Entonces, esto obviamente genera que se vayan perdiendo la funcionalidad del intestino, que la digestión sea menor, que la absorción también sea menor y pues por lo tanto el grado de desnutrición que pueda tener una persona o un niño más bien con este tipo de diarrea pues va a ser más grave. ¿Qué es lo que causa esta diarrea? Pueden ser una digestión deficiente por falta de disacaridasas como la lactasa, la maltasa o la sacarasa y por una insuficiencia pancreática, por cuestiones de fibrosis quística, una alteración en las sales biliares, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? De igual forma es la rehidratación con la solución de la OMS. Obviamente mantener los niveles de electrolitos en valores normales. En el caso de los niños, igual también mantener lo que es la alimentación saludable, hábitos de alimentación normales con alimentos que sean digeribles o de fácil digestión. Entonces se pueden utilizar fórmulas hidrolizadas o fórmulas elementales, al menos para la parte de las proteínas. Se pueden utilizar también alimentos de pues que no tengan una composición tan compleja, ¿no? Tampoco le vamos a dar una hamburguesa. Le vamos a poder dar frutas, le podemos dar verduras, cosas que sean o que le ayuden a tener una mejor digestión y absorción. Se ha visto también el uso de la vitamina A, el uso del zinc, el uso del ácido fólico como como algunas ayudas para poder tener esta diarrea lo más controlada. El que sí se ha visto con mayor grado de ayuda o con digamos, una mejor solución para la diarrea es el zinc. Por cuestiones de epitelio, por cuestiones de crecimiento celular, por cuestiones de otras cosas. Entonces, el zinc sí se ha visto que tiene un efecto muy benéfico a la hora del tratamiento de la diarrea. Y en el caso de las fórmulas lácteas sin lactosa, bueno, ahí hay que tener ciertos eh, criterios a la hora de sugerirlo, porque sí se ha visto que la tolerancia, al menos en el 80% de los pacientes con diarrea, se mantiene para la lactosa. Entonces, no hay que decir luego una fórmula láctea sin lactosa, no, porque entonces obviamente podríamos generarle una intolerancia posteriormente. Entonces, sí hay que tratar de ver qué tan tolerante es a la lactosa ese paciente. Si la tolera, pues podemos mantener una fórmula normal. Si no la tolera y que se haya visto por estudios, entonces ya podemos pensar en una fórmula láctea sin lactosa. Y por último, existe algo que es la dieta BRAT. Ahora, esta dieta BRAT antes se sugería demasiado, pero después se vio que no aportaba los nutrientes suficientes. Entonces, ¿en qué consiste? En dar plátano, dar arroz, dar manzana cocida y dar pan tostado o una tostada. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios? Por un lado, el plátano aportaba potasio, por otro lado, el arroz aportaba obviamente el almidón que permitía que se absorbiera el agua en las heces. La manzana obviamente aportaba lo que es la fibra y algunas calorías. Y la tostada de igual forma aportaba la fibra para mantener unas heces fecales lo más normales posibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos mantener al menos en esta BRAT? Si la vamos a sugerir, pues que no sean los únicos alimentos, los únicos 4 alimentos, sino que sea un complemento de la dieta habitual de nuestro paciente. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar a este pequeño video. Después les voy a hacer otro video para el tema de constipación, ¿ok? Ahorita nos vemos.